Ha sido realmente una bendición el poder compartir con él las experiencias de indagar, de explorar, de buscar en la palabra la revelación de lo que Dios ha planificado para nosotros desde la eternidad. Sé que hemos tenido algunos problemas para comunicarnos, pero este medio nos puede dar la oportunidad de hacerlo de una manera distinta, ¿no? Lo que quiero compartir con ustedes es una mirada del Apocalipsis, del libro Apocalipsis, desde la perspectiva histórica. En un video anterior hablé sobre ciertos aspectos de contexto histórico en la época de los apóstoles, especialmente pensando en la obra de Pablo. Eso es válido para darse una idea del contexto general. El propósito hoy día no es dar un contexto histórico o una mirada estrictamente de la disciplina de la historia del libro Apocalipsis, sino que más bien hacernos una pregunta. ¿Cuál es la mirada correcta que debiéramos tener respecto al libro de Apocalipsis desde una perspectiva de la historia como disciplina, tanto como de la historia desde la fe que profesamos? Y creo que lo segundo es lo fundamental. Pero lo primero, igual quiero abordarlo porque tengo la impresión, a partir de la experiencia como profesor, de que tenemos en general o hemos transmitido una visión de la historia que en términos del público interesado pero no dedicado específicamente a la disciplina, no da cuenta realmente de la evolución que ha tenido la disciplina de la historia y de lo que entendemos nosotros los historiadores hoy en día, o al menos una parte, las que suscribimos las propuestas que quiero compartir con ustedes respecto a lo que es historia. Me refiero a que normalmente entendemos que la historia es un conjunto de hitos, o sea, de acontecimientos que van dando cuenta de periodos y de procesos. Pero los hitos y los personajes son fundamentales. Hoy en día hay una mirada de la historia que, sin dejar de considerar eso como parte de ella, pone el énfasis en procesos de larga duración. Cuando digo hoy en día, no es un proceso breve. Esta es una transformación que ha sido llevada a cabo en el trabajo de la disciplina de la historia desde varias décadas atrás y surge con lo que se conoce como la Escuela de los Anales. Lo que quiero compartir con ustedes va a tener tres partes. La primera se va a referir a la historia, con minúscula, y hago esta precisión semántica tratando de decir que por muy elaborada que sea, o por muy elaborado que sea el conocimiento de la disciplina del historiador, para lo que nosotros queremos hoy, no tiene ningún valor si no es revisado a la luz de la fe. Y entonces lo primero que voy a abordar son algunas cuestiones de la historia como disciplina en términos seculares, pero que son importantes de considerar y que adquieren un valor desde nuestra perspectiva. Lo segundo, la segunda parte, es la historia con mayúscula, y he hecho nuevamente esta distinción semántica al colocar con mayúscula historia, porque será mucho más ligado a una mirada histórica desde la fe cristiana, por supuesto. Y la tercera parte la he titulado Revelación, porque allí nos vamos a referir más específicamente al libro de Apocalipsis, tomando en este caso entonces el nombre más original de Revelación. Veamos la primera parte. Me ayudo siempre con un texto escrito, ya fue puesto a disposición de ustedes, lo pueden haber leído antes probablemente o lo pueden seguir cuando vean el video. Lo hago principalmente para no extenderme demasiado como historiadores, y cuando hablamos además de un tema que nos fascina, que nos seduce, pero que en este caso también es vital, porque es parte de la construcción de nuestra fe, el conocimiento más profundo, la verdad de Dios, ¿no? Uno puede extenderse largas horas y pasar los tiempos que tiene determinados para esto. Por eso el texto ayuda a que uno vaya acotándose, ¿no? Miren, ¿qué hablamos cuando decimos de historia? Normalmente pensamos en que para hablar de la historia debemos recurrir a un tipo de documento que los historiadores le llamamos fuentes. Estos documentos normalmente están inscritos en lo que es nuestra cultura occidental, una cultura que esencialmente es escrita.
Por lo tanto, el documento de la historia son esencialmente textos. Respecto a eso, hay varios cambios que quiero compartir con ustedes. Desde una disciplina poco grata para muchos, incluso para los historiadores que no la practican, como es la historia económica, por lo árida que es, pero que habla en realidad de una dimensión que hoy en día casi es componente central de las sociedades contemporáneas. Las sociedades contemporáneas se definen esencialmente a partir de los aspectos económicos. Y el caso chileno, por ejemplo, lo hablo desde mi propia experiencia, es muy claro eso. Se ha llegado a hablar incluso que la nueva teología es la economía, porque habla incluso de aspectos que casi hay que creerlo como dogma de fe, como son los principios del mercado, por ejemplo. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Por qué menciono la historia económica? Porque a partir de la historia económica surgirá una historia que es la que a mí me interesa abordar hoy, que es lo que conocemos como la historia de las mentalidades. La historia de las mentalidades, o de los imaginarios también. Y miren, aquí empezamos a hablar de cosas que antes no tenían mucho lugar en la historia, ahora más bien excéntricas. Hablar de imaginario, o de lo que la gente pensaba, de las ideas y de las mentalidades, de las ideas en términos de individuos y ciertas ideas, y de las mentalidades como lo que piensa una sociedad o un grupo en general, no era precisamente lo que hacía el historiador. El historiador revisaba, como dijimos antes, personajes, hitos históricos, acontecimientos que daban cuenta de procesos y fenómenos mayores. Pero aquí estamos hablando de honduras más subjetivas, más difíciles de abordar. Y entonces, al surgir la historia de las mentalidades, desde la historia económica, va a comenzar a reconocerse autoridad a otro tipo de fuentes. Por ejemplo, las fuentes literarias. Y por ejemplo, también las imágenes. Las imágenes que durante mucho tiempo habían sido solo fuente válida para la historia del arte, comienzan a ser también una fuente muy válida para la historia en general. Este proceso de transformación lo llevó a cabo, como había mencionado antes, la Escuela de los Anales, la cual tuvo su proceso más formal de desarrollo, aunque tiene impacto hasta el día de hoy, entre los años 1929 y 89. Allí podemos encontrar los principales autores de la Escuela de los Anales. Es una escuela principalmente ligada a Francia, a la cultura francesa, al mundo francés. Miren, algunos fundamentos metodológicos de la Escuela de los Anales, aquí hemos mencionado en el texto 6, pero yo me voy a detener solo en dos de esos aspectos metodológicos. El primero dice, es una transformación de la mirada de la historia que incorporó, antes de la Escuela de los Anales, esta mirada de la historia no existía, no era así como se veía la historia, el concepto de interpretación de la historia. O sea que la historia es interpretativa. Antes se pensaba en la verdad histórica, como que lo cierto en la historia era una cosa y nada más. Hoy día entendemos que según las interpretaciones puede haber distintas versiones de un mismo acontecimiento, de un mismo personaje, o de lo que es más propio de las historias de la mentalidad, de un proceso, de la noción sobre algo relevante para los seres humanos. Entonces, uno de esos 6 cambios que a mí me interesa ver es la historia como interpretativa. ¿Y por qué? Porque la historia se entiende a partir del desencadenamiento y choque de fuerzas contrarias. Eso no es algo nuevo. Lo nuevo es que se acepte que hay distintas interpretaciones de cómo la realidad se va configurando históricamente, como entenderíamos en este caso la realidad, los hechos que van aconteciendo, las cosas que vamos reconociendo a lo largo del tiempo y del espacio, en el producto del choque de estas fuerzas contrarias. O sea, la Escuela de los Anales formuló lo que se conoce como historia-problema, un problema que hay que resolver, que resulta de ¿qué? Del choque de estas fuerzas contrarias. Yo creo que aquí hay un primer punto importante para la segunda parte que vamos a ver, que es la historia con mayúscula, y es que el choque de fuerzas contrarias para nosotros tiene nombre y apellido, por decirlo así, y es el choque entre el bien y el mal, entre Dios encarnado históricamente en Cristo y Satanás, gobernante del mundo por el periodo histórico que le ha correspondido en el diseño de Dios. Esa es la lucha
que encontramos aquí como opuestos. Y no podemos entender la historia desde el punto de vista cristiano como fe, no como historia del cristianismo, que es también una distinción semántica que es importante que hagamos. Podemos hacer una historia del cristianismo desde el punto de vista de la disciplina de la historia, pero nosotros queremos hacer una historia del cristianismo como paradigma de vida, como hecho de fe, como dogma de fe. Y eso es lo que contienen los textos apocalípticos. Es el choque de fuerzas. Es una de las características de los textos apocalípticos. Esto nos conecta entonces esta definición nueva y propia de la Escuela de los Anales, de la disciplina de la historia, con dos aspectos propios de la mirada que nosotros queremos ver. La lucha entre dos fuerzas. Sabemos y debemos hacer la distinción que estas dos fuerzas no tienen comparación, pero en el proceso histórico de la humanidad caída se enfrentan aparentemente en una cierta equiparidad. Aparentemente, sabemos que no es así. Para quienes tenemos una fe más madura debemos saber de que no es así. Y eso nos llevará a una mirada muy diferente de los acontecimientos históricos. Y lo segundo entonces tiene que ver con que nos abre paso al libro propio que queremos revisar, que es específico, que es el Apocalipsis. El segundo aspecto de la Escuela de los Anales, de estos 6 que quiero destacar, es que se acepte, se incorpora el uso de un lenguaje más literario. Ya no es la historia precisa, casi pura en términos de su lenguaje técnico, sino que acepta tanto como fuente a la literatura, porque dará cuenta de aspectos que no dan cuenta otro tipo de documentos, al mismo tiempo que como forma de desarrollar el texto que da cuenta de la interpretación de los fenómenos históricos que queremos abarcar. Y lo literario podríamos decir que también es el género que podríamos ubicar a muchos de los textos de la Biblia, o la Biblia completa. La podríamos, desde un punto de vista secular, clasificar como un texto literario. Por lo tanto, ahí podemos concluir, para lo que nos interesa, que esta visión cristiana de la historia, que la Escuela de los Anales nos da pie también para entender que la Biblia es una fuente histórica. Esto no es un acto de fe, es un hecho de la propio y concordante, congruente con lo que entiende hoy la disciplina de la historia. De hecho, hay un cuadro en el texto que yo les envié donde se compara a la Biblia como texto literario y fuente histórica con otros como la Ilíada o los textos filosóficos de los autores griegos. Y podemos ver cuál es la fidelidad histórica que podemos encontrar respecto de ella comparada con esos textos a los cuales no se les niega ninguna fidelidad ni autoridad como fuente histórica. Por lo tanto, esto coloca a la Biblia como una fuente histórica dentro y reconocida plenamente por la propia disciplina de la historia, ¿no? Un importante autor de la historia de la escuela, derivado, digamos, de la escuela de los Anales, aunque él sigue su propia perspectiva, es un historiador marxista, Eric Hobsbawm, decía de que la historia no es la acumulación de acontecimientos de toda clase que ocurrieron en el pasado, sino que es la ciencia de las sociedades humanas. ¿Y qué da más cuenta de las sociedades humanas que sus ideas y por tanto la historia de las mentalidades? Yo diría que es muy difícil rebatir esta nueva perspectiva. La verdad es que la ciencia de las sociedades humanas, si es que puede ser una ciencia, pero la indagación sobre cómo se comportan las sociedades humanas tiene más que ver con sus ideas que con sus realidades materiales, aunque no están desconectadas unas de las otras, están relacionadas. Son un poco las que hemos descrito con anterioridad, ¿no? Pero las técnicas clásicas de la historia nos remitían a hechos de corta duración, respecto a los cuales podíamos extrapolar conclusiones de larga duración. En torno a un personaje o un acontecimiento, podíamos elaborar una teoría sobre un período, por ejemplo, o a un conjunto de acontecimientos sumados íbamos construyendo una secuencia. La historia de los anales se centra en la larga duración, la muy larga duración inclusive, pues es la que se refiere no solo a procesos dentro de un periodo histórico, por ejemplo, procesos que acontecen dentro de la Edad Media, o dentro de la Edad Antigua,
o la prehistoria o la edad moderna, sino que da cuenta de procesos que atraviesan distintas épocas y periodos. ¿Y qué más claro que esto en la historia vista desde el punto de vista de la fe cristiana en la Biblia? Quiero remitirme aquí a una cita del Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis 1, vamos a Apocalipsis 1, del 4 al 8. ¿Qué dice Apocalipsis 1, del 4 al 8? Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Especialmente concentrémonos en lo que dice el versículo 4 y 8 en cuanto a la formulación de el que es, que era y que ha de venir. Y también en el 8 respecto a Dios mismo como el alfa y el omega. Aquí está la noción completa de larga duración. En realidad una larga duración que es mucho más amplia que la propia Escuela de los Anales interpreta para su nueva mirada sobre la historia. Pero esa precisión la haremos en la segunda parte. Otro aspecto interesante que me parece digno de destacar aquí o de mencionar, de presentarles a ustedes respecto a las innovaciones de la Escuela de los Anales, tiene que ver con dos autores. Uno es Roger Chartier, lo vamos a abordar un poco más adelante, es un francés. Él fundamentalmente lo que ha hecho es reinterpretar a la fuente fundamental y tradicional de la historia, que es el libro, y plantearnos nuevas cosas respecto al libro como fuente histórica, las cuales son muy relevantes para nuestro tema. El otro autor importante es un inglés, Peter Burke, y él abordó sobre todo la historia de las mentalidades desde las imágenes, desde el imaginario, ¿no? Él planteó ciertas objeciones o ciertos aspectos que había que tener en cuenta respecto a la visión tradicional de la historia de las mentalidades. Y yo quiero destacar dos, que también son importantes para nuestra mirada. El primero dice, el problema de la variación en el tiempo de las mentalidades, ¿no? Es decir, que las mentalidades, las que se estudian desde el punto de vista de la historia, tienen que tener una cierta sostenibilidad, una cierta consistencia en el tiempo, porque si no, no dan pie para ser estudiadas desde el punto de vista histórico, son solo un hecho contemporáneo a la época coetáneo a la época que le corresponda, ¿no? Aquí Burke cita a Brodel, uno de los padres de la Escuela de los Anales, ¿no? Y Brodel se refería a las mentalidades como prisiones. Esto me parece muy, muy importante, porque si lo leemos desde la perspectiva que hemos estado tratando de poner constantemente desde que comenzamos esta presentación de hoy, que es la perspectiva cristiana, deberemos reconocer que las mentalidades efectivamente se vuelven prisiones. El llamado constante de la Biblia es que ganemos entendimiento, pero no un entendimiento intelectual, como podría ser el de esta disciplina, sino que un entendimiento revelado. El entendimiento de lo que Dios realmente tiene como plan para nosotros. Y eso implica una transformación, una metanoia, ¿no? Una transformación de nuestro pensamiento. Esa transformación implica romper con lo que la cultura humana nos ha hecho pensar que son las cosas. Esta cultura puede ser tanto secular como religiosa. Hemos visto, que uno de los principales obstáculos que tuvo Cristo
fue la cultura religiosa del pueblo de Israel, del pueblo judío. Las mentalidades entonces parecen ser prisiones de las cuales requerimos ser liberados. También Burke critica que a las mentalidades se les inscribe en la visión del evolucionismo, es decir, que las mentalidades pasarían de unas etapas simples, primitivas o rudimentarias, a unas etapas elaboradas, como lo dice también la disciplina de la antropología. La antropología clasifica las etapas del desarrollo humano desde las más rudimentarias a las elaboradas, otorgándole indicadores de qué nos diría que estamos en una u otra de estas etapas. Pero la verdad es que la historia del hombre, vista en perspectiva de Dios, de la verdad de Dios, del diseño de Dios, del plan de Dios, incluso histórico, no es precisamente una evolución entendida como tal, como lo he descrito recién. Por lo tanto, la crítica de Burke a la historia de las mentalidades como inscrita en el evolucionismo también es válida para nosotros, ¿no? Otra de las críticas que hace Burke, ya en un punto intermedio entre la historia tradicional y lo que después será la historia de las mentalidades, que es la historia de la cultura, es que las mentalidades se relacionan muchas veces con la noción de tradición, la noción tradicional de tradición, dice de hecho Burke, para reforzar la noción del concepto, y la tradición él la relaciona con la historia de las religiones. Nuevamente aquí tenemos una alusión a lo que es el territorio propio que queremos indagar, ¿no? El de la fe, en este caso. Pero cuando la fe se convierte en mero conocimiento religioso, es algo desnaturalizado respecto a lo que debiera ser, ¿no? Yo quiero que vayamos aquí a Apocalipsis 2, del 1 al 7. El Apocalipsis 2, del 1 al 7, dice: el mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Éfeso es el ejemplo de la iglesia que lo hace todo bien. Todo lo hace bien. Hasta el versículo 6, no, hasta el versículo, 5, 4, 3, perdón. Hasta el versículo 3, la descripción que se hace de la iglesia de Éfeso es una iglesia perfecta. Todos diríamos, esa es mi iglesia, esa es la iglesia en la que yo estoy, o en la que quiero estar. Pero el versículo 4 nos dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepentimiento, metanoia, cambio de mentalidad y de pensamiento, de cómo veo las cosas. Lo que me parecía bien, en esta iglesia de Éfeso por ejemplo, con este llamado de atención tengo que ver de que no está bien, porque ha perdido lo esencial, se ha vuelto rito, tradición. A eso se refiere, desde la perspectiva que a nosotros nos interesa, la consideración que hace Burke sobre la historia de la cultura y por tanto también de las mentalidades. Las variaciones culturales, en general, obligan y permiten, decía el texto que les entregué, una hermenéutica, o sea, una indagación profunda de los textos. Ahora entendemos que textos son más amplios que antes como fuente histórica, de los relatos que dan cuenta de las distintas culturas por las cuales pasan unas ideas y mentalidades. Las mentalidades no solo están inscritas dentro de una cultura, a veces también relacionan varias culturas. En el video anterior, del contexto histórico de los apóstoles y de Pablo, hablábamos de que había 3 culturas allí actuando. La cultura de Israel, centrada en el idioma hebreo, o fundada como pilar en el idioma hebreo, la cultura griega, en el idioma griego. De hecho, en esa época, hasta el Antiguo Testamento ya había sido traducido al griego esencialmente, y pocos lo conocían y lo utilizaban en hebreo. El conocimiento más general era en griego. De hecho, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego originalmente, que se conoce como el Textus Receptus, y el latín, que era la lengua del mundo de la cultura romana. Bueno, las distintas lenguas y lenguajes es una cuestión fundamental para la historia. Quiero que vayamos acá a Génesis 12.1. Veamos qué dice Génesis 12.1.
Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Para poder descubrir el regalo que Dios tenía para Abraham, él debió dejar, como dice ahí, su tierra, su parentela y la casa de sus padres. A veces interpretamos esto literalmente como un abandonar un sitio para ir a otro, la tierra prometida. Pero nos olvidamos que en esos versículos del Génesis, Jehová no le dice, vete de aquí para allá, o sea, de un punto exacto a otro exacto. Le dice, vete a la tierra que te mostraré. Solo le dice, vete. Entonces esto significa que es un llamado a romper, pero a romper con un territorio. No, a romper con una cultura que está instalada en un territorio. Eso es de algún modo la historia de la cultura y de las mentalidades. O sea, cómo entendemos el mundo y los distintos fenómenos de lo humano a partir de que vivimos y existimos en un lugar y un tiempo. Dios, Jehová, llamó a Abraham a romper con ese lugar y ese tiempo para entender las cosas de otra manera. Eso es lo que está allí en Génesis. Y eso se expresa, la cultura del tiempo y del lugar se expresa a través del lenguaje. Ya vamos a ver cuál es la importancia de esto para la revisión específica que queremos hacer, ¿no? Bueno, Chartier aportó a la historia un importante aspecto respecto al libro. Ya no solo preocuparnos del texto, el contenido del texto de un libro como fuente histórica, sino que también preocuparnos de otras cosas. Y por ejemplo, él apuntó a un aspecto a veces poco explorado, que son las traducciones. Y las traducciones no es algo menor, es un aspecto fundamental cuando hemos de revisar la fidelidad de una fuente histórica. Esto vale plenamente para nosotros en relación a las distintas versiones de la Biblia. Tenemos que tener muy claro cuál es la utilidad y la dificultad que nos plantean las distintas versiones que hoy día tenemos disponibles. Hoy día acceder a la Biblia no es un problema, en el sentido antiguo al menos, de que no podíamos acceder al texto en un idioma que nosotros pudiésemos entender. Hoy día es al revés. A veces el problema es que tenemos mucha diversidad de versiones y algunas, especialmente las del lenguaje actual o lenguaje vivo o nombres diversos que se le coloca para traducir a un lenguaje que sea entendible en lo contemporáneo, nos hacen correr el riesgo de perder ciertos significados esenciales. Por ejemplo, en dos videos que están en YouTube de Yatensi Bonilla, con quien tuvieron una sesión anterior, se aborda el tema del 666 y también el de la salvación. Con estos versículos tan recurridos de Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, en realidad está a salvo. Porque yo les diré, yo jamás te conocí. Y allí vemos la importancia de la traducción, cuando debemos ir a la fuente original y ver el texto en el idioma en que fue escrito para entender el sentido de ciertas palabras. Por lo tanto, las traducciones no son cosa menor como fuente histórica para entender realmente las mentalidades. Y en este caso vale tanto para una mirada secular como para una mirada desde el punto de vista de la fe. Chartier plantea varias preguntas, cuatro, pero yo voy a tomar solo tres. ¿Cómo se traduce? Y esto nos hace preguntarnos qué tan buena es la versión de la Biblia que yo tengo, en términos de qué tan fiel respecto a los textos más antiguos, que darían cuenta de la revelación más próxima a quien Dios le reveló ese texto. Segundo, la composición. Esto podríamos traducirlo a la Biblia como el canon. Quizás la diferencia más notable aquí sea el canon reconocido por la Biblia católica y el canon reconocido por las Biblias protestantes. Aunque también tenemos como canon lo que son las Biblias de algunas sectas, por ejemplo los Testigos de Jehová, donde la composición del texto de los distintos libros ya varía, y eso no es un tema menor. Y finalmente, ¿quién lee? En este caso tiene que ver mucho con el acceso a la Biblia. Es difícil poder tener una relación más íntima con la palabra de Dios contenida en la Biblia si yo no entiendo el idioma en que está escrita. Por eso el tema de las traducciones es tan importante, ¿no?
Bueno, hasta aquí hemos visto algunos cambios en cómo se enfrentaba la historia, cómo se desarrollaba la disciplina histórica. Y hemos visto también cómo esos cambios, inscritos en la escuela de los anales, tienen muchas cosas que ver con aspectos específicos de nuestra perspectiva, la que nos interesa relevar ahora, que es la de la fe cristiana. Pero ¿cuál es el propósito de la historia? El propósito de la historia es responder preguntas esenciales para el hombre y las sociedades humanas. Y quizás están resumidas en estas tres clásicas preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y dónde voy? Bueno, la Biblia nos responde perfectamente estas preguntas, ¿no? Nos las responde de forma consistente. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos responder estas preguntas? Para asirnos algo, para no ser una pluma que fluctúa con el viento, sino que tener algún ancla de identidad que nos permita mirar con seguridad, sólidamente, nuestra existencia presente, desde un pasado que nos hace sentido y proyectarla al futuro. ¿A qué nos asignos nosotros? A Dios y a Cristo. Ese es nuestro asidero en la mirada histórica, ¿no? ¿Y para qué también nos sirve responder estas preguntas? Para tener un proyecto común con otros. También esto tiene que ver con las identidades. ¿A qué nos referimos desde el punto de vista de la fe con este propósito de la historia? El tener un proyecto en común. A la iglesia, a la vida de la iglesia, donde asirnos a algo que es Dios y es Cristo, individual, se vuelve un propósito común en la iglesia. La relación entre historia y cultura tiene que ver con cómo entendemos las cosas entonces. Desde una cultura que tiene una expresión histórica más o menos larga, y en este caso nos preocupa la larga duración, en el sentido de la escuela de los anales, si no, no es tan relevante como un preciosismo histórico solamente, lo que no tiene larga duración. Puede ser interesante para alguien, pero no tiene la relevancia de lo que tiene una permanencia en el tiempo de la humanidad, ¿no? La cultura explica una interpretación de la historia. Con esto yo termino entonces lo que era la primera parte de la historia. Al final, la relación entre historia y cristianismo mencionaba algunas maneras en las cuales podría enfrentarse esto desde el punto de vista secular. Una es, por ejemplo, ver los periodos de la historia del cristianismo. Ahí está el libro de Jesse Lehman, que va hablando de distintos periodos de la Iglesia. Así entendemos entonces la historia del cristianismo como la historia de la institución que representa a la fe cristiana en este caso. Otra manera de abordarlo son eras más amplias, que no se centran en la institución, sino que más bien en la idea de iglesia más amplia, y de eclesia. Está, por ejemplo, en Cristianismo e Historia de Justo González. Otra manera de enfrentarlo tiene que ver con el desarrollo histórico doctrinal. Esto es los acuerdos como los desacuerdos, los cismas dentro de cómo entendemos la doctrina cristiana, ¿no? Ahí está el libro de John Fletcher. Una relectura desde el punto de vista más propiamente protestante y que se centra en esta idea de la historia como problema o como conflicto entre fuerzas es el célebre y muy citado, a mí me gusta mucho, dejando aparte algunos aspectos doctrinales, pero en general como historiador cristiano me parece muy, muy buen abordaje el que hace el libro de Ellen White, El conflicto de los siglos. Otras perspectivas para abordar la historia es más bien desde un punto de vista temático, o sea, de grandes problemas. Y ahí están, por ejemplo, los dilemas éticos a lo largo de la historia del pensamiento, ¿no? Tenemos autores importantes como Baruch Spinoza, de época moderna, no contemporánea, el mismo Weber en las relaciones entre cristianismo y capitalismo, o cristianismo protestante y capitalismo, y del teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, el cual citamos en la segunda parte de este video. Como también un aspecto específico, uno de los más abordados en la historia en realidad, que es la historia política, el tema del gobierno de los hombres y el gobierno de Dios. Y en este caso debiéramos referirnos al menos a dos autores, uno que conecta con los dilemas éticos, que es Baruch Spinoza, y otro que es uno de los grandes autores
de la teoría política del Estado moderno, que es Thomas Hobbes y su obra El Leviatán. Aquí me gusta siempre hacer la relación de cacofonía que hay entre Thomas Hobbes y el libro de Job, que en realidad es la inspiración bíblica para el texto de Hobbes. Él revisa el libro de Job y lo que está planteado ahí, especialmente respecto al Leviatán y Behemoth, como explicación de cómo se comportan las sociedades humanas. Con esto concluimos la primera parte, que tiene que ver con cómo la historia ha cambiado como disciplina, y varios de esos aspectos son muy concordantes y coherentes si le sumamos la luz que nos entrega la fe cristiana. Y esos aspectos entonces nos permiten ver la historia ahora de un modo muy distinto a como la veríamos desde la pura disciplina histórica. No sé cómo voy en el tiempo, algo me queda todavía. Veamos rápidamente la historia con mayúscula. Aquí incluí en el texto que les presentaba una cita de Mainville, la quiero leer. La historia no se entiende sin Dios, porque Él es el Señor, el autor y el eje de los siglos. Ya veíamos los versículos de primera de Apocalipsis 4 y 8, que nos da cuenta de esto, como eje de los siglos, y autor como alfa y omega, autor y fin, propósito, ¿no? El sentido del transcurrir no está dado, como quieren los historicismos, por la supuesta distancia entre un origen simiesco y un porvenir de progreso continuo. Esta crítica al evolucionismo que hacía Burke respecto a la escuela de los anales y la historia de las mentalidades, sino por el tiempo que necesita para que los pueblos abracen la fe cristiana. El verdadero propósito, ¿a dónde voy?, de las tres preguntas que citábamos antes, ¿no? Solo en la convergencia en Cristo encuentran los hombres y las naciones su significado histórico. Este asirse personal y este proyecto en común que mencionábamos antes, ¿no? Y esto vale de un modo particularísimo, dice Mainville, para los judíos. Y nosotros decimos también para los gentiles, ¿no? Pablo, en su carta a los romanos, dice que Dios había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. Y aquí tenemos que entender entonces que la historia en perspectiva cristiana no distingue en términos absolutos entre un ayer, un hoy y un mañana. La profecía es eso, ¿no? Es un adelantamiento de algo futuro. Es una visión de algo que ocurrirá. Que hoy día sabemos que no es especulación, sino que es certeza, porque la profecía es revelada por Dios, quien conoce todos los tiempos. En la historia, desde un punto de vista cristiano, la separación entre pasado, presente y futuro no es más que una simplificación para que podamos entenderlo en nuestra perspectiva vana, en nuestra perspectiva perecedera de la historia personal o incluso de toda la humanidad o de una nación. Desde este punto de vista, lo que dice Pablo al comenzar el libro de Romanos, lo que Dios antes había prometido por sus profetas, nos da cuenta de esta visión exacta que tenía Pablo de la historia, como íntimamente encadenada, como un continuo, la larga duración de la escuela de los anales. Forsyth dice, citado por Yancey, el Evangelio se refiere con mayor extensión y profundidad no al mundo o sus problemas sociales, sino a la eternidad y sus obligaciones sociales. Con esto, Yancey, citando a Forsyth, nos quiere decir de que, independiente de que nuestra aspiración es la eternidad, Dios espera que en nuestro crecer a la estatura de Cristo, al ir comprendiendo su voluntad, su palabra, su diseño, nos manifestemos en el lugar y tiempo que nos ha correspondido, como hijos de Dios. Eso dice Romanos 8, ¿no? Del 19 al 21, que la creación toda anhela que nos manifestemos como hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos ser históricos, debemos comportarnos en nuestro tiempo y lugar acorde a la fe que tenemos. Y entonces tiene sentido que hagamos una revisión histórica, ¿no? Pero desde esta clave muy propia del cristianismo. El tiempo en ese sentido, como gran eje de la historia, para nosotros es una variable vana. El tiempo es fútil. Como dice el Eclesiastés, no importa
lo que haga durante todo el día. Eso no tiene ningún valor. Yo puedo deshacerme de esfuerzos e incluso obtener muchos logros materiales históricos, constatables, e incluso logros subjetivos, históricos, emocionales, ideas. Pero la verdad es que nuestro tiempo es vano. Por lo tanto, tenemos que asignarle ese valor. El tiempo humano es pequeñísimo comparado con la larga duración del tiempo de Dios. Y respecto del espacio, bueno, respecto al tiempo humano, podríamos revisar la cita de 1 de Pedro 2.9. Yo no la voy a ver, la pueden revisar ustedes. En cuanto al espacio, ya dijimos antes, ¿no? Génesis 12.1, la noción verdadera del espacio. El espacio no solo como una geografía, sino también como un territorio que constituye soberanía de una nación en el Estado moderno y que se expresa también en una identidad y una cultura, junto con los otros aspectos de la soberanía del territorio nacional, según la formulación del Estado moderno, que es el que rige hasta hoy, ¿no? También podemos ver la cita de 2 Corintios 5.20, ¿no? Se las dejo remitidas, yo no la voy a revisar. El tiempo, entonces, debemos entender de que hay un tiempo humano, que es vano, y hay un tiempo kairos, que es el tiempo de Dios. Y ambos tiempos dialogan. Cuando Dios, por su gracia, toca a alguien como Abraham, lo saca de su tiempo cultural, histórico, y lo hace ver y vivir algo que no corresponde a su época. Por eso a Abraham le fue concedido por fe, en la época de la ley, no de la fe, antes de Cristo, históricamente hablando, la clasificación AC-DC, como también bíblicamente hablando, antes de que Cristo se hiciera histórico. No, sabemos que no con el hecho de hacerse histórico Él comienza a ser, porque Él es eterno, ¿no? Pero sí debemos hacer esta distinción, Él se hace histórico. Y a Abraham le toca una época histórica de la fe cristiana en la cual la ley era lo que primaba, pero a él le es concedido por el tiempo de Dios que él pueda ver lo que aún no tiene lugar en la historia del hombre. Miren qué hermoso, ahí dialogan esos dos tiempos, ¿no? El tiempo histórico del hombre y el tiempo kairos de Dios. Hay dos teólogos que utilizo en un video anterior, que lo pueden revisar también, ahí Marco les puede dar la dirección donde ubicarlo en YouTube. Que daba el contexto histórico a la época de Pablo y los apóstoles, que son Karl Barth y Dietrich Bonhoeffer. Barth, en el comentario al libro Romanos, tiene un capítulo que se titula La voz de la historia, y él allí elabora 4 aspectos que ve respecto a esta voz de la historia. Él dice que un aspecto es que la fe es un milagro, el segundo es que la fe es comienzo, el tercero que la fe es creación, y el cuarto, la utilidad de la historia. Muy brevemente algunas cosas respecto a esto. La fe es un milagro. ¿A qué se refiere Barth con esto? Y aquí cita a los versículos 3.31. Romanos 3.31. ¿Qué ocurre con la fe es un milagro? La resurrección de Cristo, que ya sabemos que es un hecho histórico, es cosa leer el libro de Morrison, quien movió la piedra. Él quería probar que la resurrección era falsa y terminó probando que era verdadera. En la introducción de su libro dice, este es el libro que se negó a ser escrito. Claro, se negó a ser escrito con su propósito original, fue escrito con el propósito que Dios tenía para Morrison. La resurrección coloca a la fe al lado de la ley. Y eso tiene una importancia histórica, porque Cristo reúne los distintos tiempos en la eternidad del tiempo, en la larga duración del tiempo. Y eso lo hace históricamente con ese hecho notable, ese acontecimiento, si queremos volver a la antigua noción de la historia, que es la resurrección. Y lo segundo que hace es que también lo reúne desde el punto de vista de la clasificación histórica, o sea, la preexistencia histórica de Cristo está declarada en todo el Antiguo Testamento. Y él lo que hace con su existencia histórica es solo hacerla visible. Visible. Él hace visible lo que es de Dios con su existencia histórica. Aquí la importancia respecto a esa transformación metodológica que decía antes, de Burke,
Chartier transforma la noción del libro como fuente histórica. Burke incorpora a la imagen como fuente histórica. Porque mucho lo conocemos y lo entendemos a través de la imagen más que del texto. Y aquí queda claro, ¿no? Lo que no entendimos por el texto escrito u oral en lo que Dios reveló a su pueblo durante todo el Antiguo Testamento y su trayecto histórico, lo debemos comprender, a menos que seamos ciegos, como muchos lo son y lo fueron, y lo fuimos, a la verdad de Dios en Cristo, que se hace visible, evidente. La fe es comienzo, el segundo carácter que postula Barth, dice en el versículo 9a. Dice, ¿pretende la religión en su realidad histórica ser requisito y condición de la relación positiva de Dios con el hombre? Sabemos que no. La religión como tal no. Es la fe la que produce esta realidad histórica como requisito y condición. Y de hecho, eso es lo que se le concedió a Abraham. Y es lo que nos llama Cristo. Y bueno, ¿para qué decir cómo lo resume magistralmente por la revelación divina Pablo en la carta a los Hebreos? Ahí está hablando a la gente del antiguo pacto como a la del nuevo pacto. En el versículo 4, 9b y versículo 10, la fe es comienzo, según Barth, dice que la fe es puesta primero, es incondicional con Abraham. Sin fe no hay realidad histórica, no hay manifestación histórica. Miren, qué tremenda revelación esta, ¿no? Para que nosotros podamos manifestarnos históricamente en lo concreto con nuestros hermanos, en nuestra propia vida, lo esencial es la fe. No hay comienzo de la historia en el diseño de Dios sin fe. La otra historia es historia humana, vana, que está sujeta a muerte y caducidad. Pero nuestra historia se funda desde la fe. La fe es creación, dice, y ahí habla del verdadero hombre y la humanidad verdadera. Bueno, nosotros sabemos que ese verdadero hombre y esa humanidad verdadera es la que se funda en la fe, ¿no? Por eso la fe crea a la humanidad. No es la evolución, no es otra la forma en que se crea el hombre y la humanidad, es a partir de la fe, como el verdadero Cristo, ¿no? Verdadero Dios y verdadero hombre. También habla aquí del testimonio como manifestación de esa creación, como testimonio ante la irreverencia y la insumisión a lo que es el plan de Dios. Ahí podríamos ir a Apocalipsis 19:10. Veamos qué nos dice Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. En Apocalipsis nos queda perfectamente claro el sentido del testimonio. Cristo es testimonio de Dios y nosotros debemos ser testimonio de Cristo. Cristo se hace historia y así nos hace visible el testimonio de Dios, reconocible, aprehendible, replicable en nosotros. Y nuestro testimonio debe manifestarse históricamente. La utilidad de la historia, según Barth, es darnos una luz superior, versículo 4:17b de Romanos. No ver solo lo que vemos en nuestra visión y entendimiento limitado, vemos tan solo así, oscuro, velado. Con Cristo se nos devela todo, se quita el velo. Es el versículo 4:18 de Romanos. Y la voluntad o la decisión en esta metanoia, esta transformación del entendimiento, de estrangular la razón, dice Barth. Versículo 4:20 de Romanos. Estrangular la razón. Debemos quitarle sentido a la razón. La razón sirve para ciertas cosas, pero no sirve para la fe. El pasado puede hablar al presente, también dice Barth. Esa es la utilidad de la historia.
siempre ha sido esa, pero con estas innovaciones que hemos hablado en la escuela de los anales y los aspectos específicos nos sirven para la perspectiva cristiana, con mayor razón el pasado habla al presente y desde allí al futuro, ¿no? Bueno, el otro autor que veía aquí es el Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer. Él fundamentalmente se refiere a la ética cristiana. Y la ética cristiana no es la moralidad cristiana. La moralidad cristiana es lo que podríamos describir con la historia secular. Es cómo se comportan los cristianos, cuál es su cultura. El territorio que abandonó Abraham era su moral. La moral de Abraham era la del territorio que Dios le dice que abandone. La ética es el principio superior que debiera guiar nuestra moral. Nuestra ética es el carácter de Cristo. Cuanto el carácter de Cristo se expresa en nuestra moralidad, será la fórmula exacta en la cual se vaya constituyendo en nuestra propia existencia, en un tiempo y un lugar, existencia histórica, la ética cristiana en nosotros. Y allí Bonhoeffer distingue 4 aspectos importantes. En la primera redacción al menos de su ética. El primer aspecto es que la fe cristiana nos habla de una situación. Uno lo eje de la historia del territorio, el lugar. Bueno, la fe cristiana nos habla de una situación, de una posición. Pero esta posición no es geográfica. Esta es la posición que nosotros podríamos denominar mucho más claramente como propiciación. ¿Cuál es la posición histórica del hombre? Estar de espaldas a Dios. ¿Cuál es la posición histórica después de Cristo o antes con Abraham y otros, por la gracia de Dios? La de estar de cara a Dios, frente a Dios. La ética cristiana entonces se sustenta en una posición que no tiene que ver con un lugar, sino que con una ubicación nuestra. ¿Frente a qué? Frente a Dios. Segundo, tiene que ver con una doble ciudadanía. Nosotros estamos aquí, decía Pablo, pero somos embajadores. Parto del territorio del que nací a otro. Eso lo ocurre a Abraham. Pero sobre todo, y en la larga duración, no somos de aquí, estamos representando ese otro lugar aquí, que es la eternidad. La Jerusalén celestial, si queremos decirlo en términos de San Agustín, ¿no? Tercera característica importante, según Bonhoeffer, de la manifestación histórica de nuestra ética es la libertad en el señorío. Si lo entendemos respecto a la evolución de las mentalidades del hombre, esto es incompatible, porque la libertad del hombre contemporáneo se entiende desde la Revolución Francesa, por el humanismo, y hoy incluso por el posmodernismo, peor aún. La libertad no es compatible con el señorío. No puede haber un señor sobre nosotros. La soberanía es nuestra. Ese es un requisito ineludible del Estado moderno. La soberanía es nuestra, no es de otro. Nosotros la entregamos temporalmente a alguien. Ese es el principio de la democracia, ¿no? Bueno, y en la dictadura del proletariado, para buscar otro esquema también es ese. Igual la soberanía radica abajo, pero es entregada a otro para que la ejerza. En cambio, la fe cristiana nos dice que la libertad está en el señorío de Cristo y de Dios. Si no lo entendemos así, entendemos mal la historia, ¿no? Desde el punto de vista cristiano. Y finalmente, obviamente, la ética cristiana se funda en el carácter de Cristo. El carácter de Cristo, si queremos verlo reflejado simple, aunque difícil de lograr, resumidamente, más que simplemente, está ahí en Gálatas 5, ¿no? Los frutos del Espíritu. Esos 9 aspectos tan sencillos, pero tan difíciles de lograr. En la segunda redacción refuerza algo que ya nos había dicho Barth, la noción de verdadero Dios y verdadero hombre que se expresa en Cristo y el reflejo del plan de Dios para nosotros, ¿no? De nuestra naturaleza carnal, corporal y emocional, de alma y de cuerpo, pero también nuestra naturaleza esencialmente espiritual.
vuelve a referirlo de la ética en su segunda redacción, Bonhoeffer, y nos habla de los frutos y voluntad de Dios, cómo se encarna entonces esto de la ética. Yo allí cerraba, y con esto cierro la segunda parte, que es la historia con mayúscula, con unos versículos del libro de Job. Cuando Job en 10:4-5 le dice a Dios: ¿tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre? ¿O tus años como los tiempos humanos? Tú no puedes entender nuestra historia, Señor, le dice en el fondo Job, porque tú no vives esto, tú estás en un tiempo eterno, nosotros tenemos el tiempo vano, producto de nuestra caída, ¿no? La caída en pecado. Pero aunque el libro de Job no es un libro profético mesiánico, sí podríamos entender estos versículos como tales. Pues Dios dio una respuesta estruendosa, diría yo, irrefutable, en la venida de Cristo. Dios se hizo carne, se hizo hombre. ¿Acaso tienes ojos de carne? Los tuvo. ¿Acaso ves tú como el hombre? Vio. ¿Son tus días como los días del hombre? Fueron. ¿O tus años como los tiempos humanos? Fueron. ¿En quién? En Cristo. O como dice Juan en su Evangelio 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Unigénito, su único Hijo. Pero por fe comienza la historia. Si yo creo que Cristo vino para volver a hacerme hijo de Dios y cambiarme de la posición de darle la espalda a la de mirarle de frente, ocurre lo que relatan todos los evangelios, que Cristo pasa de unigénito a primogénito. Si yo lo recibo por fe, en esta tercera parte final abordaremos la revelación, ya específicamente con el apelativo exacto, digamos, del término. Apocalipsis significa revelación. Por eso algunas Biblias lo titulan así, aunque la mayoría ha optado por titularlo Apocalipsis, lo cual puede ser un poco confuso, ¿no? ¿Por qué confuso? Porque la verdad es que el género apocalíptico lo podemos encontrar también en otros libros de la Biblia. En el texto que les envié aparecen allí mencionados los del Antiguo Testamento, como Isaías, Ezequiel y otros. Y también hay adelantos del Apocalipsis como revelación de los últimos tiempos en los Evangelios, ¿no? También está indicado allí en el texto. Por lo tanto, podría prestarse para confusión desde ese punto de vista. Desde otro punto de vista también se puede prestar para confusión, porque concuerdo con lo que indican algunos autores respecto a que más bien cabría clasificarlo como un texto profético apocalíptico. De hecho, como bien lo indicaba, por ejemplo, Yatensi Bonilla en su aclaración sobre el 666, muchas de las cosas que dice Juan allí se refieren a su propia época, aunque pueden ser trasladadas como historia permanente. Ya dijimos, estamos hablando aquí de la larga duración como mirada histórica, que es lo más propio de la Biblia, una larga duración histórica completa, pero también más allá de la propia historia, ¿no? Muchos de esos aspectos pueden ser trasladados antes de Juan y después de Juan hasta nuestros días, ¿no? Bueno, al hablar de la revelación, de los textos proféticos y apocalípticos, estos comparten al menos 5 características, decíamos allí en el texto que les entregué. Una de ellas es que interviene Dios en la historia humana. Y acá tenemos Juan 1:18, del Evangelio de Juan. Juan 1:18, ¿no? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A través de Cristo, Él se revela a nosotros en la historia. Pero en la historia humana, en la historia divina, Él es eterno. Él está desde siempre. Dios, por supuesto, y Cristo también, con Él, como triuno, ¿no?
El Apocalipsis, por lo tanto, no es una revelación solo del futuro, también lo es. Nos revela el fin del plan histórico de Dios. ¿Cuándo terminaría este plan histórico de Dios? Con los 1000 años del gobierno de Cristo en la tierra y con todos los acontecimientos que están allí descritos, ¿no? Luego se retoma el tiempo Kairos de Dios, pero ahí nosotros seremos parte de ese tiempo Kairos. Dios lo quiere así para cada uno de nosotros, de ustedes que están viendo, de los que estamos acá, a este otro lado de la cámara, ¿no? Y a todos los que alcancemos en el tiempo histórico que nos corresponda a cada uno. Estaremos en esa eternidad gloriosa de Dios. De eso nos habla el Apocalipsis, pero también nos habla de ese tiempo eterno. Nos habla de la verdad de Dios desde el origen de su creación para nosotros. Nos habla de toda nuestra historia. Porque los tiempos de la Biblia son uno. Pasado, que habla del presente, y presente, que habla del futuro. ¿Cómo se manifiesta esto? En el carácter de Cristo. Ese es el cambio esencial, la metanoia. El principio de la historia, como decía tanto Barth como Bonhoeffer, es la fe. El principio de la verdadera historia, la que es con Cristo, la que es con Dios en nosotros. De eso nos habla el Apocalipsis. Nos habla de un futuro, de un final histórico y de un comienzo eterno, o de un recomienzo eterno. Para Dios la eternidad es permanente. Para nosotros es un futuro, ¿no? Porque la perdimos al caer en el pecado de Adán. Pero también nos habla del carácter de Cristo. Para que entendamos finalmente, si no lo hemos entendido a lo largo de todos los libros de la Biblia, en este último libro se nos revela mucho más claramente la completitud del plan de Dios. No solo desde antes y el durante, sino que para el futuro. Si entendemos eso y lo tomamos por fe, nuestra tarea principal es cambiar nuestro carácter. Por eso, el gran personaje del Apocalipsis no son las batallas ni es Satanás, perdón, es Cristo. El gran personaje es Cristo. Toda la Biblia habla de Cristo, como toda la Biblia habla de Dios. Pero especialmente el Apocalipsis habla del carácter de Cristo y de las distinciones que debemos hacer para presentarnos en la posición apropiada frente a Dios para el día de su juicio. Durante el Antiguo Testamento operó la ley. Durante el Nuevo, la gracia. Pero Dios nos hace presentarnos en una posición propicia ante Dios para el inevitable juicio final. Seremos juzgados todos. La única diferencia es que llegamos en excelente posición, gracias a Cristo, a ese juicio. Pero Apocalipsis también nos habla de la iglesia, especialmente en los capítulos 2 y 3. Y no nos habla de una iglesia de la época de Juan, aunque también, sino que nos habla de cosas permanentes de la iglesia, de cuidados que debemos tener como iglesia. Recuerden que la historia nos habla de algo a qué asirnos como individuo, que es esta verdad de Dios, que nos promete la eternidad y que nos hace propicios ante el juicio de Dios a través de Cristo, sino también para tener un proyecto en común, y esa es la iglesia. Por eso estos 7 mensajes a las 7 iglesias en el Apocalipsis. Por tanto, desde el punto de vista histórico, el Apocalipsis nos es útil para entender el pasado, que le habla al presente, y del presente mirar al futuro, que también le habla el futuro al presente, ¿no? En clave de la eternidad, de Cristo y de la iglesia.
Quisiera ir a primera de Juan 3, del 1 al 2. Primera de Juan 3, del 1 al 2. Allí dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Le hemos podido ver? Bueno, quienes caminaron con Él le pudieron ver. Quienes le negaron también le pudieron ver. Pero son estos del mundo que no le reconocieron ya. Nosotros le podemos ver en fe. Y le podremos ver si cumplimos con lo que nos guía la Biblia y el Apocalipsis en particular para esos tiempos finales. Le podremos ver. Y entonces no solo sabremos, sino que reconoceremos que somos hijos de Dios. Ya no solo seremos propicios y herederos, sino que estaremos en plenitud. Y como dice aquí en primera de Juan, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Todavía no podemos ver la completitud de eso que Dios tiene planificado para nosotros, ¿no? De su realización histórica en el milenio y de su realización eterna en la eternidad. Cerraba yo entonces con Romanos para que podamos entender también esto que nos plantea el Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis nos plantea nuestra condición sabiendo cómo va a ser el final de esta historia humana, la historia secular, pero no de la historia con mayúscula, la historia de Dios, la del tiempo kairos y del lugar que no es un territorio, sino que es una posición frente a Él y no de espaldas a Él. ¿Qué es lo que debemos hacer? Tomar esto que Pablo nos destaca en Romanos 8, 18 al 21, que es la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué significa la manifestación de los hijos de Dios? Dice, podemos resumirlo en 5 aspectos. Primero, la manifestación de los hijos de Dios es un anhelo continuo. La creación toda anhela la manifestación de los hijos de Dios, dice Pablo. Este anhelo es continuo desde que somos creados hasta que somos juzgados. Ese es el tiempo histórico en el cual la creación, como historia, anhela que nos manifestemos como hijos de Dios. De eso tenemos que dar cuenta en el juicio, ¿no? Primera consecuencia histórica de este anhelo, de esta manifestación histórica nuestra como hijos de Dios. Segundo, somos sujetos a vanidad. Nuestro tiempo es mucho menor que el de la larga duración, es corto, es el de nuestra vida. Así entendemos nosotros el mundo y lo que alcancemos a entender. En nuestra duración corta, 80 años, 100 años con suerte hoy en día, 110, algunos casos extraordinarios, ¿no? No son los 800 entre Adán y el diluvio, ni en la eternidad de Adán, ni es tampoco, claro, los 40 años de la Edad Media, o de otros periodos, o de otros lugares en el mundo. Hoy día hay lugares donde la vida dura poco por las condiciones de salud, de higiene, de bienestar, ¿no? Pero incluso esos 110 años son nada comparado con la duración de la historia y con la duración de la eternidad. Estamos sujetos a vanidad, pero somos redimidos de esa sujeción a vanidad por fe, comienzo de la historia en Cristo. Tercer aspecto, la esperanza es del soberano. Somos llamados a esta esperanza en el soberano, en la soberanía de Dios. Este anhelo continuo de nuestra manifestación rompe la sujeción a vanidad por nuestra sujeción a la soberanía de Cristo y de Dios. Él puede producir ese cambio en nosotros.
El cuarto aspecto, que somos librados de servidumbre. Pero en este entendido que ya nos manifestaba Bart, ¿no? De la libertad en el señorío. Somos librados de la servidumbre del mundo, de la vanidad del mundo, como algo que se acaba, que se agota. Y somos librados al señorío, a la voluntad de Dios, que es eterna. Y como decía Primera de Juan, estaremos allí, de una manera que nos manifestaremos, que hoy no conocemos, pero que la podremos reconocer en el mismo Cristo, ¿no? Y finalmente, llamados a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando no solo seamos herederos, que es lo que somos hoy, herederos, que vamos como cobrando poco a poco la herencia, ¿no? Haciéndola efectiva en nosotros, en la medida que el carácter de Cristo se hace fruto en nosotros, los frutos del Espíritu, ¿no? En la medida que eso ocurre, vamos ganando parte de esa herencia, pero la herencia plena la recibiremos con la consumación que está allí en el juicio final. A esto somos llamados, ¿no? Esta es la manifestación. Cristo es la luz que da sentido a la historia. Y esto está más que claro en Apocalipsis. Miren, es la luz visible, ¿no? Vamos a Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7. Dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todo ojo le verá. Él fue y será visible. Por fe nosotros lo vemos. Él es la luz que nos permite entender nuestra existencia histórica. También está en Apocalipsis 14:14, la misma manifestación visible, ¿no? Pero también Él es invisible. Él obra de forma invisible. Vamos a Apocalipsis 3:3. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, si no estás atento, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Por qué como ladrón? Me gusta mucho la interpretación que hace Witness Lee en Estudio Vida de Apocalipsis, que dice: el ladrón no roba porquerías, no roba chucherías, no roba cosas sin valor. El ladrón roba cosas valiosas. Él viene a robar al mundo lo que es valioso para él, su iglesia. Esto podemos interpretarlo incluso en términos concretos, por decirlo así, históricos, en el rapto. Él vendrá, y el que haya estado en vela será llevado, y el que se haya dormido, cuyo candelero se haya apagado, como los candeleros de las 7 iglesias. La iglesia y nosotros mismos somos candeleros, portadores de una luz, la luz de Cristo. Pero si ese candelero desfallece, no va a aportar la luz. Y el que viene oculto, primero viene oculto, ¿no? Rapta, se lleva al que estuvo atento, que creció hasta su estatura, o hasta lo más que pudiera crecer respecto a la estatura de Cristo, ¿no? Así, allí el esfuerzo será visto por Dios en nuestro corazón, siendo irreprensibles ante Él. No por los frutos y las obras, sino que por la fe. Y Él sabrá cuánto es suficiente para cada uno. No podemos compararlo ni juzgarlo nosotros, ¿no? Y triunfante. Cristo triunfante y ascendido. Consumación histórica de esta historia problema, ¿no? Este choque entre dos fuerzas contrarias, Cristo y Satanás, bien y mal. Veamos lo que dice Apocalipsis 5, 5 y 6. Apocalipsis 5, 5 y 6 nos dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Triunfante y ascendido como león, el león rugiente de la tribu de Judá,
que derrotará a Satanás. ¿Con quién? Con nosotros, sus elegidos. La batalla final es con los santos vestidos de lino fino, no con los ángeles, con los santos escogidos. Y el versículo 6 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tiene 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Cordero, el triunfo de Cristo sobre el pecado. El triunfo de Cristo sobre Satanás como león de Judá y el triunfo de Cristo sobre el pecado como cordero inmolado. Eso nos promete el Apocalipsis y nos promete además la manifestación plena de Dios. Ya no es el Espíritu de Dios que se pasea por el jardín del Edén. Ya no es el Espíritu Santo que queda con nosotros cuando Cristo asciende, sino que es, como lo dice el versículo 6 de Apocalipsis, 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 7 veces amplificado el Espíritu de Dios manifestado en la tierra durante el Apocalipsis. Este es el correcto entendimiento del libro de Apocalipsis en una perspectiva histórica. Podemos ver, y es útil también el contexto histórico de Juan, y ver sus manifestaciones en otros contextos históricos, para ver la evolución en este tiempo humano, vano, este tiempo de vanidad humana, ¿no? Pero más importante aún es esta noción de larga duración, que incluso desde el punto de vista secular, como vimos en la historia de los anales, reconoció como propósito relevante de la historia, más que el acontecimiento, el personaje y la corta duración. La larga duración. Pero larga duración en la disciplina histórica secular, que es breve y es vana. Nosotros debemos remitirnos a la larga duración, que es la historia de la mentalidad de Cristo en nosotros. Así sea para cada uno de quienes lo están viendo, y podamos hacer realidad histórica en nuestras propias vidas, en nuestro día a día, en los tiempos y lugares que nos ha correspondido vivir, con la luz de Cristo y con todas las verdades de su consumación, dadas allí en el Apocalipsis, pero desarrolladas como hermosa historia del romance entre Dios y nosotros, Dios y su iglesia, Cristo y su iglesia, a lo largo de toda la Biblia. Gracias sea a Dios. Bendiciones para ustedes. Así sea. En el nombre de Jesucristo. Amén.